quien nos ha venido compartiendo, inspirado por el Espíritu Santo, una carta que se dirigía a los cristianos exiliados en aquel primer siglo. Dice el versículo 8 de primera de Pedro, capítulo 3, lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y esta es la palabra que el Señor trae a nosotros en esta noche. El tema que titula, en base a esta porción bíblica, el testimonio del cristiano. La palabra finalmente que encontramos en el versículo 8 nos da una pista de que aún estamos aprendiendo del apóstol Pedro, sobre la evangelización, basada en el estilo de vida y nuestra necesidad de rendirnos y honrar al Eterno. Adicionalmente a ello, podernos también honrar mutuamente. Pedro nos da 5 rasgos de todos los discípulos de Jesús. Pedro también les escribe a los cristianos cómo tener la actitud correcta hacia otros cristianos y hacia todas las personas en general. Porque al ser nuevas criaturas, tenemos ahora la mente de Cristo, tenemos una nueva naturaleza, tenemos el amor de Dios por medio de Jesús en nosotros. Por lo tanto, todo esto conlleva a que tengamos en perspectiva cuál es la actitud correcta que debe de reposar en cada cristiano y a su vez la actitud correcta hacia otros cristianos. En ese sentido, también involucra no solamente la actitud hacia los otros cristianos, sino al prójimo en general, a toda persona a nuestro alrededor. También les está enseñando cómo responder verbalmente a quienes cuestionan la fe que profesamos, a los primeros cristianos, como también el día de hoy a cada uno de nosotros. Porque, como bien lo escribe el apóstol Pedro, cuando vivimos una vida cristiana ejemplar y somos buenos ciudadanos, algo completamente opuesto a la cultura de aquel entonces, la gente, y solamente en ese momento, la gente podría empezar a preguntarse: ¿por qué te comportas así? Imagínense que alguien a nuestro alrededor tuviera esta pregunta referente a nosotros. Es una pregunta que puede ser ambigua. ¿Por qué te comportas así si te comportas bien? ¿O por qué te comportas así si te comportas mal? Qué importante es que pongamos en relevancia el testimonio que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a presentar delante de Él y obviamente delante de la nube de testigos que tenemos alrededor de cada uno de nosotros. Por ello, es importante esta pregunta: ¿por qué te comportas así? ¿Alguna vez usted ha tomado esta pregunta y se la ha hecho a algún cristiano cuando se porta de manera antagónica, opuesta a lo que debe de ser como cristiano? Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento dado de la vida que ve un comportamiento negativo en otro cristiano y usted utilizó esta pregunta. Ese cristiano puede ser su cónyuge, puede ser su hijo, puede ser un hermano dentro de la congregación e incluso puede ser hasta el mismo pastor. ¿Por qué te comportas así? Qué interesante sería si esta pregunta solo estuviera enfocada realmente a las cosas buenas que hacemos y aquellas personas a nuestro alrededor no entienden que ahora, al ser nosotros hijos de Dios, estamos llamados a comportarnos de una manera distinta, diferente y opuesta a cómo el mundo se comporta. Entonces, regresando a la introducción del tema, cuando debemos hablar, cuando debemos utilizar nuestra boca, es entonces ahí en donde tú y yo utilizamos nuestra boca no para maldecir,
Y estamos dentro del texto y del contexto de esta parte de una carta dirigida hacia esos primeros cristianos que estaban exiliados, por cierto. Debemos entonces utilizar nuestro hablar, lo que tenemos, la lengua, la boca y la capacidad que Dios nos da para expresarnos, no para maldecir, sino para bendecir a los demás, compartiendo el evangelio de la salvación, las buenas nuevas noticias. En otras palabras, nos debemos de comportar y debemos actuar solamente como Dios lo demanda, con un corazón consagrado a Cristo, con corazones rendidos a Cristo, con corazones que están humillados a Cristo, porque conociendo a Jesucristo y llenándonos de Él en nuestro corazón, podrá nuestra boca, que es parte de un testimonio integral, ser utilizada para bendecir y no para maldecir. Con este amplio preámbulo, hablemos acerca del testimonio del cristiano basado en esta porción de Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 y los subsiguientes textos que son parte del contexto que vamos a utilizar el día de hoy. Y mirando un poco de manera retrospectiva lo que hemos venido estudiando en los distintos martes de bendición, habiendo enfatizado el apóstol Pedro la importancia de la santidad cuando lo tratamos en el capítulo 1, cuando tratamos en el capítulo 2, ahora el apóstol Pedro exhorta a los cristianos a vivir en amor. Por un lado, nos habló y nos enfatizó acerca de la santidad que involucra la vida integral de un ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Pero ahora se nos quiere llevar con el énfasis y la exhortación necesaria a que como cristianos vivamos en amor. Primera de Pedro, versículo 8 del capítulo 3 dice, finalmente, sé todos, está refiriéndose a los cristianos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. En tal sentido, estas dos cosas nos resumen toda la ley de Dios: santidad y amor. En ese sentido, podemos ver también el versículo 9 en la primera parte que nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Si usted va siguiendo el hilo conductor de lo que nos está comunicando esta porción de la Biblia, el Espíritu Santo de Dios ministrándonos a nosotros, primero se nos está llevando a mirar nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, de que seamos de un sentir compasivos, amando, misericordiosos, siendo amigables. Y esto lo resume en dos palabras: santidad y amor. Por lo tanto, la expresión del amor cristiano es el deseo de bendecir a otros. Por ello nos dice la palabra en el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Podemos hacerlo. Claro que lo podemos hacer. El Señor conoce la capacidad que nos ha dado. El Señor conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pedro que podemos hacerlo porque tenemos una tremenda herencia de bendiciones. Dice este versículo 9 en la segunda parte, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Hemos heredado bendición en Cristo Jesús, amados hermanos. Por lo tanto, tenemos que utilizar lo que hemos heredado en Cristo Jesús para compartirlo, para bendecir al prójimo. Parte de esta herencia espiritual es la protección de Dios. Pero solo podemos disfrutar de esta protección si es que encaminamos bien nuestras vidas, si es que lo que decimos que somos, lo hacemos porque lo vivimos
y lo vivimos para Cristo Jesús. Acompáñame a ver los versículos del 10 al 13 y mira respecto a la recomendación que se nos da para poder gozar también y disfrutar de esta protección que viene de parte de Dios para con cada uno de sus hijos. Dice el versículo 10 en adelante lo siguiente: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. No lo estoy diciendo yo con mis palabras, estoy leyendo la versión 960, Reina Valera 960. Usted tiene tal vez otra versión, pero al final el mensaje va a ser el mismo, tal vez dicho con otros términos, pero la esencia del mensaje es el mismo. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, dice el versículo 11. Versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Se nos está dando recomendaciones para encomendar nuestras vidas al hacer el bien, porque solo de esa manera vamos a disfrutar de la bendición de Dios que se derrama sobre cada uno de sus hijos hasta que sobreabunde. Dice versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si estamos en las manos del Dios vivo y verdadero que nos protege porque obedecemos sus recomendaciones, nada ni nadie podrá tocarnos, nada ni nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor. Para ello, entonces, contestando esta pregunta, debemos controlar nuestra lengua. Usted controla su lengua. Es parte del testimonio. El testimonio del cristiano nos lleva a mirar ese pequeño órgano. ¿Controlamos nuestra lengua? ¿Nos apartamos del mal? ¿Buscamos la paz con todas las personas a nuestro alrededor? ¿Somos justos en nuestra manera de proceder, de pensar y de actuar? ¿Oramos sin cesar, buscando esa intimidad delante del Señor? Pues bueno, aquí están las recomendaciones para poder experimentar esa protección del Señor. Debemos encaminar bien nuestras vidas y esto es parte del testimonio que debemos de profesar, no precisamente dentro de las cuatro paredes de una congregación, sino en todo lugar, en todo momento, bajo todas circunstancias. El Señor quiere que el testimonio del cristiano sea impoluto, sea intachable, sea realmente recto, que sea como aquel hombre que un día Jesucristo, al verlo pasar, dijo: he ahí un verdadero israelita. En otras palabras, que cuando Jesús nos mire a cada uno de nosotros, hoy, estando su mirada atenta a cada uno de nosotros, diga: he ahí un verdadero discípulo mío, un verdadero cristiano, un verdadero aprendiz, un verdadero hijo de Dios. Esa clase de vida debemos de puntualizar algo que es necesario, porque a través del tiempo se tergiversan las escrituras, malas enseñanzas, malas prácticas, malos aprendices, tergiversan y descontextualizan la palabra, y ahí vienen los grandes conflictos y los grandes problemas. Esa clase de vida a la que nos estamos refiriendo hace un momento, a las recomendaciones que se nos están dando desde el versículo 10 hasta el versículo 13, no nos salvará de sufrir por causa del evangelio. Esa clase de vida, esa clase de comportamiento no nos salvará de sufrir por causa del evangelio. Debemos de prestar atención a que tú y yo no estamos en las mismas circunstancias que estaban aquellos cristianos que recibían esta carta. Los destinatarios en primera línea que iban a recibir esta carta estaban en un contexto distinto al nuestro. Ellos estaban siendo perseguidos. Ellos estaban huyendo por sus propias vidas, porque lo que se había levantado en aquella época era destrucción para todo cristiano que estuviera delante de sus opresores. Muerte, en otras palabras. En medio de ello, lo que el apóstol Pedro les comunica, inspirado por el Espíritu Santo, es que a pesar de comportarse
como el Señor lo demanda, bajo los parámetros que Él ha establecido, no nos va a salvar de sufrir por causa de compartir el evangelio de Cristo Jesús a toda criatura. Dice versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, doblemente bendecido. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sin embargo, tendremos algo que es necesario que nosotros podamos tener presente. Tendremos la satisfacción de saber que Dios nos bendecirá por ellos. Lo que hacemos en obediencia. Usted y yo vivimos un testimonio a la luz de la palabra del Señor porque Él lo demanda, porque Él lo dispone. Por lo tanto, la palabra nos hace ver que al final del día, igual, a pesar de poder atravesar algún tipo de padecimiento, igual el Señor nos va a bendecir por ello. Recordemos lo que dice Romanos 8:28. Por todo, para los que amamos a Jehová, todas las cosas nos ayudan a bien. Para aquellos que aman a Dios, a pesar del sufrimiento o del padecimiento, de la circunstancia, de la enfermedad, del problema que esté atravesando, todo nos ayuda para bien si amamos al Señor. Entonces, no hay que temer dicho sufrimiento de acuerdo a lo que hoy la palabra nos está refiriendo en el versículo 14, en la última parte. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Más bien debemos estar listos para presentar defensa. Imagínate la actitud que debe de tener todo verdadero discípulo de Jesús. Debemos nosotros no estar desgastándonos en pensar y en repensar, en preocuparnos en lo que padecemos a causa del evangelio, sino por el contrario debemos de estar listos para presentar defensa ante cualquier persona que nos cuestione, nos señale acerca de la fe cristiana que profesamos. Porque muchas veces a la gente a nuestro alrededor que no comprende lo que es la fe, que no sabe lo que es realmente ser un seguidor de Jesús, le dice, bueno, ahí está tu Dios, estás en enfermedad, tienes problemas en el matrimonio, tienes problemas financieros, tienes problemas en el trabajo. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué buscas de Dios? ¿Cuántas veces tal vez hemos entrado en este tipo de confrontación? La palabra nos dice que debemos por el contrario, prepararnos, presentar defensa. Dice versículo 15, si no, santificad a Dios. Santificad a Dios, o sea, no pierdas tiempo en estar amedrentado, conturbado, entristecido, melancólico, sino por el contrario, dice la palabra, santificad a Dios, el Señor de vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tal vez hasta para nosotros en este tiempo se nos hace un poco difícil asimilar esta palabra. Pero aquellas personas en esa época, aquellos cristianos que habían sido perseguidos, que eran perseguidos, imagínense cómo era de recibir esta palabra. ¿Cómo era la confrontación? Esto ya suena a locura, tal vez. Es ahí donde el Señor quiere ver nuestro corazón. Es ahí donde el Señor quiere ver el nivel de fe que profesamos. Santificar o apartar, según lo que nos está refiriendo el versículo 15, significa honrar y adorar a Cristo, sobre todo porque nos apartamos para Él. Nos apartamos del mundo, nos apartamos de la sabiduría del mundo, de la lógica del mundo, de la manera de reaccionar del mundo.
porque lo hacemos con la finalidad de honrar al que vive y reina por los siglos de los siglos, de adorarle a pesar de cualquiera que fuera la situación. El Señor dice, da gracias a Dios en todo. El testimonio de hoy que escuchábamos, para algunos tal vez, si lo escucharon con determinación, nuestra hermana decía que gracias a Dios y qué bendición y por el Señor cuando su hija encontró un trabajo. Pero si usted escuchó la otra parte, cuando la hija se quedó sin trabajo, también dijo lo mismo. Gracias a Dios y bendito sea Dios. No solo damos gracias a Dios cuando las cosas van bien. El cristiano tiene que comprender que hay otra cara también de la moneda. Y en esa cara de la moneda también debemos de dar gracias a Dios. Porque al final del día, esa es la buena voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Cuando amas, tú honras y adoras a alguien. Si tú amas, estás dispuesto a hacer cualquier cosa por esa persona. De la misma manera, cuando amamos a Jesús, cuando amamos a nuestro Redentor, podemos tomar medidas extremas para tenerlo como Señor en nuestros corazones. Y aunque no lo comprenda el mundo, porque para el hombre natural todas estas cosas son locuras, sabemos que estamos rindiendo nuestro corazón a aquel que lo dio todo por nosotros. Esto es lo que el apóstol Pedro animó a los primeros cristianos a hacer, y esto es lo que hoy a través de los siglos se sigue animando a todo cristiano que ha rendido su vida a Cristo Jesús a seguir haciéndolo, adorar y alabar a Jesús, servirle a Él, hacer cualquier cosa por Él, porque le amamos. En medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, debemos de concentrarnos en Cristo Jesús. Jesús es nuestro único refugio en este mundo pecaminoso. No hay otra persona ni lugar al que podamos acudir que nos brinde seguridad y paz como los brazos de nuestro Señor Jesús. Sin Jesús en nuestros corazones, nuestros sufrimientos carecen de sentido. Por eso nosotros tendríamos, si carecen de sentido, debemos de evitar ese tipo de sufrimiento. Pero en medio de la dificultad, Pedro estaba animando a los cristianos a consagrar a Jesús como su Señor en sus corazones. De esta manera podrían soportar todos los sufrimientos y mantener su fe en Jesús hasta el final. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, si nosotros bajamos la mirada, debemos de recordar que Pedro, precisamente por bajar la mirada, se hundió en el mar, se hundió en las aguas. Pero cuando tú y yo mantenemos la mirada en Jesús y no en los problemas, entonces podemos avanzar y llegar hasta el final. También estos hermanos, estos primeros cristianos tuvieron que prepararse para dar una respuesta a por qué vivían como lo hacían, a pesar de ser perseguidos, de haber sido desterrados prácticamente de todo lo que tenían. Ellos seguían adorando y alabando al Señor. Ese testimonio realmente maravilloso, lo cual haría contradictorio a la cultura de esa época. ¿Cuánta gente deja de seguir a Dios porque dicen que las cosas que les están pasando ahora no les pasaban antes, que cuando no tenían a Cristo Jesús? Ahí están los tipos de terreno, entre espinos, entre pedregales o junto al camino. Pero la palabra que cae en buena tierra, esa palabra que cae en buena tierra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ese es el que tiene puesto la mirada en Jesús. Ese es el que tiene el corazón rendido a los pies de Jesús. Ese es el que realmente camina en fe y no camina por vista. Pero en medio de todo esto, debemos de hacer lo que la palabra nos pide y comportarnos de la manera que nos pide, así como se lo dijeron a aquellos cristianos en esa época y tal como hoy la misma palabra viva y eficaz que es eterna nos lo dice el día de hoy, tomando en cuenta tres cosas importantes. Primero, cuando presentamos la defensa ante todo lo que pueda venir y acecharnos, debemos de hablar con mansedumbre. Tú y yo debemos de tener una palabra sazonada. Debemos de tener una palabra con amor. Debemos de tener una palabra que bendiga. Debemos de tener una palabra
que nazca en el mismo corazón de Dios, porque si te alimentas de la palabra del Señor y alimentas tu corazón de Él, habla la boca. No debemos ponernos a discutir fuertemente con los inconversos. Debemos de conversar con templanza, tranquilidad, aunque puedan existir provocaciones. Entonces, lo que les está diciendo Pedro a estos cristianos es, por favor, cuando vayan a responderle a alguien, hablen con mansedumbre. Lo segundo, hay que hablar también con reverencia. La palabra en griego es phobos cuando habla de temor. El versículo 14, Pedro anima a los cristianos a no tener temor de los inconversos. Eso es una cosa. Pero aquí le dice ya en el versículo 15, en la segunda parte, que debemos defender el evangelio con temor. Y claro está que el contexto indica que Pedro está hablando del temor a Dios. Por eso, la traducción que hoy utilizamos, la Reina Valera, nos habla de reverencia. Debemos de hablar con reverencia. Debemos de hablar con temor a Dios. Debemos entonces hablar lo que a Dios le agrada. A Dios no le agrada que tu testimonio sea manchado por palabras suezas, por palabras llenas de odio, de resentimiento, de rencor, o por palabras que lleven a la confrontación con la gente que a nuestro alrededor está esperando un comportamiento distinto. Es importante dar testimonio de nuestra fe en Cristo, conscientes de que estamos en su presencia, porque Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Por lo tanto, debemos de estar conscientes que cuando estamos dando testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús, Él está en nosotros, el Paracleto, y que es Él el que escucha lo que tú y yo estamos diciendo. Por eso, como embajadores de Cristo Jesús y sabiendo que Él nos está escuchando, debemos de utilizar la palabra con reverencia. También hay una tercera cosa que se nos pide, y es que hay que tener una buena conciencia. Dice versículo 16, teniendo buena conciencia en la primera parte, teniendo buena conciencia. Nuestro testimonio debe de estar refrenado con una vida ejemplar y un buen comportamiento. Si usted no tiene un buen comportamiento para los suyos, para su Jerusalén, me daría mucho que pensar qué podría esperar de su comportamiento para con los de afuera. Imagínese. Y lo digo a manera de padre espiritual, lo digo a manera de pastor. Si usted no tiene un buen testimonio para con sus hermanos, un buen testimonio, amado hermano, es respetar al prójimo, es respetar a sus hermanos, es amar a sus hermanos, es bendecir a sus hermanos. Usted de repente está faltándole el respeto a su prójimo, pero más que faltar el respeto al prójimo, si no está llevando un buen testimonio, a quien primero está ofendiendo es a Dios, porque representamos como embajadores de Jesucristo a Él en esta tierra. Llevamos su palabra, llevamos el evangelio de Jesucristo. Somos lumbrera, como dice la palabra, porque la luz de Cristo resplandece en nosotros. Y si somos lumbrera en medio de tantas tinieblas, debemos comportarnos como tal. Porque solo esto podrá avergonzar a los que nos acusan injustamente de las personas a nuestro alrededor, que muchas veces nos señalan, que muchas veces nos cuestionan. Acuérdense lo que estuvo ocurriendo en el último mes. Nosotros, como parte de la jornada evangelística, teníamos una actividad de oración en las calles y era orar por las necesidades de las personas. Pero vinieron unos 4 desadaptados y comenzaron a utilizar esa actividad, pues obviamente no son gente cristiana, y comenzaron a drogar a muchas personas en Guayaquil y a usurpar sus bienes. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Que eso viralizado en el medio, ¿sí? Pagaron justos por pecadores. Y entonces, cuando alguien ve a alguien que quiere orar en la calle, ya lo señalan, ya lo etiquetan de que son ladrones o que son
estafadores. Pero en medio de eso, a pesar de ese tipo de acusaciones, hoy la palabra nos dice en el versículo 16, en la segunda parte, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Nosotros no seremos avergonzados porque vamos en el nombre del Señor, testificando en lo alto, llevando la frente en alto como hijos de Dios, no llenos de orgullo, sino de gozo, de que representamos en esta tierra aquel que nos llamó a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si vamos a sufrir entonces, amados hermanos, debemos de sufrir por hacer el bien y no por hacer el mal. Dice versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Todo esto es parte del testimonio. Todo es parte del testimonio del cristiano. Si usted ha tenido en poco su testimonio como hijo de Dios, este es el día de que comience a mirar a su alrededor. De repente está siendo piedra de tropiezo para muchas personas. De repente hay muchas personas que reniegan del evangelio por su comportamiento, por su manera de hablar, por su manera de responder. Y si es así, hoy es el día para pedir perdón y decirle al Señor que nos ayude a dar testimonio como aquellos que recibieron un momento dado esta carta, a pesar de su persecución, fueron recomendados en actuar primeramente para con Dios y para con el prójimo, en los cristianos que estaban alrededor, pero también el Señor dijo, más allá, a toda persona en general, debemos nosotros como hijos de Dios tener un buen testimonio. Al leer estas tres cosas, recordemos que lo que el Señor quiere, a través de inspirar al apóstol al apóstol Pedro, a escribir estas palabras inspirado por el Espíritu Santo, es que conozcan más a Jesús, que no lo nieguen. Y lo paradójico de todo esto es que quien escribe estas palabras, precisamente un día negó conocer al Señor Jesús. ¿Qué testimonio que él estuvo dando cuando muchas personas le dijeron, tú estabas con él? Otros le dijeron, pero si hablas como ellos. Y Pedro comenzó a tener un comportamiento en donde él comenzó a hablar y a maldecir cosas que no eran. Una experiencia muy negativa en la vida de Pedro, Dios la utilizó con el único propósito que ahora esa vida transformada en Pedro sirva para que sea un canal de bendición a estas personas. Que no nos quede el día de hoy la menor duda que el testimonio es importante. El testimonio tuyo, mi testimonio, el testimonio de la primera iglesia bautista de Guayaquil, el testimonio de todos los cristianos en el mundo entero es importante. Usted no ponga en poca cosa su testimonio, porque la mejor manera de presentar defensa de nuestra fe es con un testimonio que honre y glorifique al que vive y reina, al que nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz admirable. Así que el día de hoy, amado hermano, que todas estas recomendaciones que Pedro les dirige a sus hermanos en Cristo en aquella época, sean aquellas palabras que también tú y yo recibimos para poder cambiar nuestro testimonio. Si estamos fallando en nuestro testimonio, este es el tiempo de pedirle al Señor perdón, de orar por fortaleza, de pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe a comportarnos de la mejor manera. Vamos a orar. Padre bendito, La Padre. Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.